Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a guardar silencio, nuestra Eucaristía va a comenzar. Hoy, 14 de junio del 2020, celebramos el 11º domingo del tiempo ordinario. Dios nos ha llamado a formar parte de su pueblo, de su familia. Él nos da su espíritu para que vivamos como auténticos hijos suyos. Y nos convoca cada domingo para celebrar la Eucaristía y alimentarnos con su palabra y con el pan de vida eterna que es su Hijo Jesucristo. Agradezcamos profundamente esa llamada que hemos recibido de Dios y esforcémonos para que nuestra vida sea un testimonio de este amor que nos ha dado. Se ponen de pie y cantamos. Vamos a escuchar con amor. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Cuando acepté el mensaje del Señor y me decidí a seguirle con valor, Él con su luz mi camino iluminó y con su palabra mi vida transformó. Él con su luz mi camino iluminó y con su palabra mi vida transformó. Vamos a escuchar con amor, con amor. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Oye su palabra y ponte a caminar. No tengas miedo al duro batallar. Él va contigo buscando la verdad, en un mundo nuevo con más amor y paz. Él va contigo buscando la verdad, en un mundo nuevo con más amor y paz. Vamos a escuchar con amor, con amor. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Muy buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos todos ustedes a la casa de Dios. Y qué bonito que los hermanos también que nos están siguiendo por medio de las redes sociales se unan a toda la Iglesia Universal en este día en que renovamos nuestra fe en el Señor, nos alimentamos espiritualmente para fortalecernos, para sentirnos protegidos, amados por el Señor. En un instante, hijos, voy a leer las intenciones particulares de la misa, pero yo quiero que nos unamos espiritualmente, que nos unamos a toda la iglesia de Dios, a nuestra comunidad, nuestra iglesia particular también de la diócesis de San Andrés, nuestra parroquia. Tenemos muchos motivos para pedir a Dios.
Hay un refrán, hijos, un dicho por ahí que dice que la unión hace la fuerza. Y hoy tenemos que unirnos más en oración. Por la paz, por la tranquilidad de nuestra comunidad. Para que aleje de entre nosotros la violencia que tanto daño le causa a nuestra gente buena, a la gente que lucha, que trabaja día con día, que quiere salir a la calle en paz, en tranquilidad. De tal manera, hijos, que pongamos todo esto en el altar del Señor. Les pido que tomen asiento para dar lectura a las intenciones particulares de la misa. Pedimos a Dios, en acción de gracias, por 3 años de vida de Julián Ezequiel Tadeo Aguilar. 1 año más de vida de Alejandro Fabián Santiago de la Cruz. Por los alumnos de la Escuela Justo Sierra que concluyen su etapa de primaria. Oramos por la familia Huerta Hernández. Encomendamos al Señor la salud, las necesidades de María Patricia Martínez Tres, familia Mariscal Villanueva, familia Jiménez Santos, Salvador de la Parra Sotelo, Dulce María Cruz Olmos, los sacerdotes enfermos de nuestra diócesis, familia Torres Mundo, a la Virgen de Juquila, por Jesús Gutiérrez Villarreal, María Fernanda Uscanga León, Socorro Ramírez, por la pronta recuperación de Juan Manuel Palomino Hernández, Julián Flores Cabrera, familia Romero Tinoco, Concepción Canela Román. Encomendamos a Dios el eterno descanso de Sodelva Ríos Cruz, Francisco Ortiz Salinas, Felipa Tapia Mendoza, Lourdes Merlín Tapia, Francisca Lázaro García, Melitón Villa Molina, Magdalena Guzmán Solano, Candelaria Romero Ramírez, Sofía Caporal Velázquez, 9 días de Miguel Jiménez Caporal, Rubén Tamaris Ábalos, Martín Alfonso Caporal, Felicita Azamar Cruz, Ángela Sofía Aguilar Domínguez, Josefa Sosa Zárate, María Isaura Ezelot, Héctor de Jesús Navarro Merlín, Emanuel Navarro Merlín, Humberto Merlín Tapia, Humberto Merlín Amador, Grecia Itzel Navarro Naranjo, Cruz Héctor Navarro Ortiz, Fidel Alfonso, Naúm Morales Fernández, María Esther Uscanga Carvajal, Margarita Uscanga Carvajal, Gerardo y Pablo Andrade Uscanga, Amado Elías Mérida Ruiz, Nemesio Isidoro Alberto, Elvira Mendoza Regueira, Ernestina Domínguez Hernández, Moisés Domínguez Domínguez, Moisés Domínguez Lázaro, Zacarías Alberto Leiva Sol, Antonio Aguirre, Eulalia Domínguez, Julia Ascanio Domínguez, María Antonia Aguirre, Gaudencio de la O, Elpidia Romero, Teodoro Espejo, David Hernández, Sebastián Landa Viveros. Y también pedimos por ellos para que el Señor los tenga participando de su eterna gloria, y también por la familia Ruiz Sosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, nos ponemos en la presencia de Dios y con humildad vamos a pedirle perdón de nuestros pecados. Arrepentidos de corazón, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Conduces al Padre, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad, que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, que en esta vida te renuevas al mundo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cantemos, hermanos, con alegría el himno del Gloria. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos, hermanos, y escuchemos la palabra de Dios. Hace muchos siglos, el pueblo de Israel, liberado de la esclavitud de Egipto, recibió la llamada de Dios para que fuera su pueblo y siguiera el camino que Él le señalaba. Jesucristo en el Evangelio nos invitará también a reconocer la vida nueva que Él nos ofrece.
del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel subió a Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Mientras Moisés subió al monte para hablar con Dios, el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los levanté a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. En la segunda lectura escucharemos la carta a los romanos, que es una invitación a tener fe en la salvación de Dios, que Jesucristo nos ha alcanzado. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en Cristo. Murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. De Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar de toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Por la proclamación del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Tomen asiento, hermanos.
congregarnos, hijos, como familia y como pueblo de Dios, tanto en la casa a distancia como estar aquí en el templo, no es para nosotros un producto de la casualidad, no es un azar. Si el día de hoy el Señor a todos nosotros nos ha concedido el don de la vida, es porque nuestra misión aquí en la tierra es una misión concreta y que cada uno de nosotros tenemos que saberla descubrir. Yo siempre he reconocido, hijos, el valor que tienen los papás para que en el hogar, ahí en la casa, empiecen con sus hijos a irles sembrando desde pequeños la semilla de la fe. De hecho, todo este tiempo que hemos tenido nosotros de confinamiento ha sido también al mismo tiempo, hijos, así quiero verlo yo, una bendición. Porque ahora las familias se han convertido en iglesias domésticas, donde el padre, el día de hoy, el domingo, el papá y la mamá son los transmisores de la fe, son los que anuncian, los que les van a sus hijos hablando también del reino de los cielos, donde tienen que irlos alentando, fortaleciéndolos espiritualmente, para que ellos mismos reconozcan, sepan que este mundo que ven nuestros ojos no es para nosotros los cristianos la realidad definitiva, sino que nuestra verdadera casa, el verdadero término de con nosotros está después de esta vida. Es ahí hacia donde nos dirigimos. Yo quiero comenzar, hijos, entrar a la palabra de Dios tan hermosa del día de hoy, donde retomamos este hermoso tiempo ordinario con la aclamación antes del Evangelio. Porque aquí se encuentra el día de hoy la palabra clave, el verbo que tiene que atravesar, hijos, la dureza de nuestro corazón. Yo estoy muy conmovido, estoy agradecido con Dios, pero al mismo tiempo triste por todo lo que sucede alrededor. Vamos a este versículo de la aclamación antes del Evangelio para unirlo con este hermoso Evangelio que se nos ha proclamado el día de hoy. Decía así: el reino de Dios ya está cerca, y viene el verbo, conviértanse y crean en el Evangelio. Son las primeras palabras que recogen los evangelistas, hijos, que ponen en boca, en labios de nuestro Señor Jesucristo. Así comenzaba él su predicación aquí en la tierra, hablando de una metanoia, de una conversión, de un cambio desde aquí adentro. No es nada sencillo, porque eso implica tener que renunciar a lo que nosotros queremos, a lo que nuestros gustos, nuestros afanes, nuestras pasiones, a lo que el mundo también nos presenta. Dice el apóstol San Pablo que la lucha nuestra no es contra carne y sangre, sino contra tronos, potestades, contra todos los diablos, hijos, que caminan aquí en la tierra. Y que esos diablitos, muchos se han instalado dentro de nosotros. Pero hoy tenemos que reconocer la misericordia de Dios, porque hoy la palabra de Dios también está puesta en el acento de la misericordia del Señor. La primera lectura tomada del libro del Éxodo, donde escuchamos nosotros el pacto, la alianza que Dios establece con su pueblo en el monte Sinaí. Qué bonita lectura, hijos. Qué bonito texto, porque dice
Dice la palabra que en aquellos días el pueblo de Israel salió de Refidim. Una vez que había acampado el pueblo frente a Refidim y que Dios los libró de ejércitos poderosos, aunque tuvo que llevarlos y rodearlos para que, aunque el camino fuera todavía más largo para ellos, ya los había rescatado. El pueblo de Israel había contemplado, tuvo el privilegio de contemplar la gloria de Dios, de verlo con sus ojos, las maravillas que realiza el Señor. Y aún a pesar de todo lo que sus ojos contemplaron y la experiencia tan fuerte que tuvieron de la gloria de Dios, fue un pueblo, hijos, que se olvidaba a la primera. Por eso, hace 8 días escuchábamos que era un pueblo de dura cerviz, de cabeza dura. Y eso, aún a pesar de todo, hijos, el Señor establece su pacto. Estamos en el capítulo número 19 del libro del Éxodo, y qué bonito el versículo número 5. Escúchenlo, hijos, porque con eso enlazamos al evangelio del día de hoy. Decía así el Señor en el monte Sinaí, hablándole a Moisés y a su pueblo: ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, aunque toda la tierra es mía. Ese es el verso número 5. Qué bonito, hijos, porque es un Dios que cuando voltea y ve a su pueblo, lo ve con mucha ternura y lo ve con mucho amor. Así nos ve, así nos contempla Dios. Aunque somos rebeldes, aunque traicionamos, aunque negamos, aunque nos vamos descristianizando muchas veces y nos sacudimos y un montón de cosas, hijos. Decía el salmista el día de hoy: porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Pues sucede que esa palabra, hijos, inmediatamente la constatamos, se realiza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Mateo, estamos en el capítulo número 9, que cuando nuestro Señor veía a las multitudes, dice, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas. ¿Cómo es la mirada de Dios, hijos? Hoy en día, de pandemia, de confinamiento, de violencia, de muerte, que eso lo quisiéramos nosotros lejos, que estuviera fuera, que hubiera un muro, una muralla que cubriera, que protegiera nuestra ciudad y que no entrara ningún mal de todos estos. Y sin embargo, hijos, se cuela, se mete, vienen asesinos, vienen criminales a destruir, a robar la paz, la tranquilidad de la que todos, un niño necesita crecer de una manera tranquila, sabiéndose querido, en paz, y sucede que nos quitan eso que es propio del hombre. Por eso, hijos, qué bonito es escuchar esta página del Evangelio el día de hoy, en tiempos de crisis, en tiempos de situaciones tan fuertes, porque la mirada del Señor para con nosotros es una mirada de ternura, hijos, no de juicio. Hoy el Señor nos ve nuevamente extenuados, nos ve cansados, nos ve temerosos, nos ve asustados, nos ve con hambre. Y por eso envía misioneros. Pero para eso, hijos, se necesita ser siempre dóciles, estar disponibles. Y a esto yo le sumo, hijos, pues todo esto que en vez de que vayamos nosotros creciendo, también para las cosas de Dios, parece que luego venimos a menos.
En estos días he tenido yo la oportunidad de visitar esta parroquia. Tiene una bendición, hijos, una bendición bien grande. Está el Santísimo expuesto las 24 horas del día, en donde tú puedes ir y buscar al médico de los médicos, donde puedes ir con el amigo, a ir y sentarte a contemplarlo, a hablar con él, abrirle tu corazón. Hijos, si hay horas en donde se queda nuestro Señor solo, en donde está una persona y termina su hora y no se puede ir porque no llega nadie y porque tiene que estar 2 horas o hasta 3 horas. ¿Qué pasa, hijos? Que en vez de que reforcemos, en vez de que el ejército del reino de los cielos se ponga en pie en lucha. ¿Cómo se lucha, hijos? ¿Cómo se combate a lo malo? Si no vamos, si no asistimos, si nos hemos quedado nosotros encerrados y no nos unimos al Señor. Hijos, hay capillas de adoración perpetua que están cerrando, o que están reduciendo horarios de 24 a 12 horas. Yo asistía a una de esas capillas de 12 horas y llegaba yo a cierta hora donde decían reducida a 12 horas, en donde estaba un hermano, uno. Creo que nos estamos atrasando, nos estamos perdiendo. Por eso hoy el Señor, después de ver extenuado a todo ese rebaño, a toda esa gente que estaba delante de Él, inmediatamente le dice a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. ¿Cuántos de nosotros, hijos, por medio de esta página, por medio de este anuncio, nos vamos a poner en pie? Tenemos la disposición a este llamado que el Señor nos está haciendo para ser anunciadores, misioneros del reino de los cielos. Cuando nosotros escuchamos en labios del Señor que dice: curen a los leprosos, podemos nosotros decir: hombre, y la lepra ha sido erradicada. Pero hay otro tipo de lepra, hijos, que es peor, que carcome el alma, que se mete al espíritu. Ese tipo de lepra, hijos, esa soberbia, ese egoísmo, ese pecado que luego nos cuesta tanto. Hoy el Señor necesita misioneros que curen el alma de la lepra, de la frialdad, de la indiferencia. Y se menciona el nombre de los 12 hijos, el nombre de los 12 apóstoles. Mete en esta lista tu nombre, porque el Señor nos está haciendo el llamado a todos nosotros. Porque ahora Pedro, porque ahora Mateo. Y fíjense cómo es el Evangelio, hijos. De hecho, el Evangelio que estamos escuchando en este ciclo, estamos en el ciclo A, y corresponde al ciclo de San Mateo. Él es el autor de este Evangelio, y cuando se pone en la lista, él no se le olvida de dónde lo había sacado el Señor, porque dice inmediatamente: Tomás y Mateo, el publicano. Él mismo anota de dónde viene un pecador público. Pero Dios tuvo misericordia y el Señor lo sumó a él, a la lista de apóstoles. Hijos, no es que fueran los más santos, no es que fueran los mejores, los grandes de aquel tiempo. Como dice San Pablo, el Señor escogió la necedad del mundo para luchar contra la inteligencia de los grandes de este mundo,
para entorpecer ese tipo de razonamientos que luego nos pasan a nosotros por la cabeza. Hijos, más bien Dios lo que busca de nosotros es la simplicidad, la sencillez, que nos bajemos de donde andamos. Es verdad, Dios tiene mucha misericordia, hijos. Decía San Pablo, con mayor razón ahora que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, seremos salvados por Él el día del juicio final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha mayor razón, estando ya reconciliados con Él. Y San Pablo, hijos, volvió a recordarnos, cuando éramos enemigos, hijos de la ira, y por amor de Dios nos ha insertado a su pueblo. Por el bautismo somos hijos, somos herederos del reino de los cielos, y tenemos Padre que hoy que nos hemos despertado, nos decía el salmista, tiene misericordia para nosotros, porque dice, porque es eterna su misericordia. Y si nos concede la vida el día de mañana, nos vamos a levantar sabiendo que hay un Dios que tiene misericordia para el día de mañana. Entonces, hijos, ¿cuándo nos vamos a convertir? A dejar las cosas malas, a renunciar al mundo, a no ser esclavos del mundo, sino empezar a ser verdaderamente hijos de Dios. Hijos, renunciar a la infidelidad, al adulterio, al alcohol, a la prostitución, renunciar al diablo, a todo aquello que nos aparta de Él. Necesitamos entonces la gracia del Señor. Hoy la oración colecta es una de esas oraciones, hijos, que son tan bonitas. Es una oración que nos invitaba precisamente a eso, a clamar al Padre, a decirle, envíanos desde el cielo tu gracia para que venga a fortalecer nuestras débiles fuerzas. Somos débiles y sin ti, ¿cómo podemos caminar y cómo podemos cumplir tus mandamientos? Por nuestras fuerzas, no se puede luchar. Necesitamos siempre, hijos, de la gracia, de la bendición de Dios, que tenemos que estarla pidiendo a cada momento. El Señor quiere establecer pacto nuevamente el día de hoy con nosotros, abrazarnos como el pueblo de su propiedad. Hijos, yo sé que hay unción, sé que hay bendición, sé que hay alianza en nosotros si abrimos nuestro corazón. Que el Señor nos ilumine, hijos. Que el Señor siga fortaleciéndonos espiritualmente para que sigamos luchando y combatiendo día con día. Sea alabado Jesucristo. Nos ponemos de pie, hijos, vamos a hacer juntos nuestra profesión de fe. Decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras peticiones a Dios, nuestro Padre, para que su salvación llegue hasta los confines del mundo. Después de cada petición diremos: Padre bueno, escúchanos. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios, nuestro Señor, aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche sus plegarias. Roguemos al Señor. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Roguemos al Señor. Oremos por aquellos que sufren, para que encuentren camino de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. Roguemos al Señor. Oremos por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz y retornar con salud a sus familias. Roguemos al Señor. Oremos también al Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre, por nuestro párroco Héctor Flores, para que escuchen nuestras oraciones y les sean siempre agradables. Roguemos al Señor. Dios nuestro, que nos has elegido como reino de sacerdotes, propiedad personal y nación santa, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos vivir en plena unión contigo. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, hermanos. Dios
el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Venga tu reino.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, dense fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Vamos a hacer en este momento, para los hermanos que están en casa, la comunión espiritual, que les pido que ahí desde su hogar la vayan repitiendo junto conmigo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya